Buenas, mi nombre es Vélez Quiroz Pedro Vladimir y voy a exponer sobre las protecciones eléctricas de un sistema de potencia. Como primer punto tenemos los transformadores de corriente y de potencial. Los transformadores de potencial es un transformador convencional que tiene dos arrollamientos primario y secundario. El arrollamiento primario está conectado directamente al circuito de potencia, ya sea entre dos fases o entre fase y tierra. Los transformadores de corriente proporcionan aislamiento contra altas tensiones del circuito de potencia y sirven para alimentar relevadores con magnitudes proporcionales del circuito de potencia, pero también sus magnitudes son reducidas para que los relevadores se hagan pequeños y no costosos. Los transformadores de corriente junto con los transformadores de tensión o de potencial forman parte de los transformadores de instrumentos. Estos transformadores reducen las señales de corriente y tensión, respectivamente, a valores estandarizados que pueden ser conectados a las entradas de los instrumentos de medida y de los relés de protección. Los transformadores de instrumento aíslan y protegen los equipos de medida y protección de los altos niveles de tensión del sistema primario. Una de las características que tenemos de estos transformadores son que el devanado primario se conecta en serie con el circuito, mientras que en los transformadores de potencia y de tensión están conectados en paralelo. Aquí podemos ver un circuito equivalente de un dispositivo de potencial y aquí podemos ver la estructura interna de un transformador. Reconectadores. Los reconectadores es un instrumento con reconexión automática, instalado preferentemente en líneas de distribución. Es un dispositivo de protección capaz de detectar una sobrecorriente, interrumpirla y reconectar automáticamente para reenergizar la línea. Está dotado de un control que le permite realizar varias reconexiones sucesivas, pudiendo además variar el intervalo y la secuencia de estas reconexiones, además de telecontrolarlo. Algunas de las características que tenemos acerca de este reconectador son que el medio de extinción del arco es en vacío, el dieléctrico sólido utilizado para aislamiento de la botella de vacío depende del modelo, transformador de corriente de 400 a 1 amperio, 1 por fase, apertura y cierre tripolar por medio de actuador magnético, entre otras. Aquí vemos la estructura interna del reconectador, cómo se instala y cómo sería su conexión en el circuito. Dispositivo de protección contra sobretensiones o DPS. Un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias actúa como un conmutador controlado por tensión. Cuando la tensión de la red es inferior a su tensión de activación, el protector actúa como un elemento de alta impedancia, de forma que por él no circula intensidad. Por el contrario, cuando la tensión de red es superior a la tensión de activación, el protector actúa como un elemento de impedancia próxima a cero, derivando la sobretensión a tierra y evitando que ésta afecte a los receptores. Sus características son voltaje de funcionamiento continuo máximo, nivel de protección de tensión y corriente de descarga nominal. Aquí podemos ver la estructura interna de dispositivo de protección contra sobretensiones. Seccionadores. Un seccionador o desconectador es un componente electromecánico que permite separar de manera mecánica un circuito eléctrico de su alimentación, garantizando visiblemente una distancia satisfactoria de aislamiento eléctrico. El objetivo es asegurar la seguridad de las personas que trabajen sobre la parte aislada del circuito, o bien eliminar una parte averiada para poder continuar el funcionamiento con el resto del circuito. Al menos que se especifique, un seccionador, a diferencia de un disyuntor o de un interruptor, no tiene mecanismo de supresión del arco eléctrico, por tanto carece de poder de corte. Según esto, existe una clasificación. Existen dos tipos de seccionadores, los de puesta a tierra y los de portafusible. Aquí podemos ver el diseño del seccionador junto con sus partes y su estructura. Relé de sobrecorriente direccional, número 67. Se denomina protección direccional de sobrecorriente aquella que responde al valor de la corriente y a la dirección de la potencia de cortocircuito en el punto de ubicación. La protección opera si la corriente sobrepasa el valor del arranque y la dirección de la potencia coincide con la correspondiente a un cortocircuito en la zona protegida.
Se compone de una protección sobre corriente con selectividad relativa, completa con una muestra de medición que determina la direccionalidad de la potencia de cortocircuito, que es el denominado relevador direccional. Algunas características que tenemos acerca de este relé son que separa de forma visible los diferentes elementos de una subestación, aísla equipo como interruptores, capacitores y barra, etc. Y maniobra circuito como la transferencia de circuito entre las barras de una subestación. A continuación tenemos cómo es el relé y su respectiva conexión. Relé diferencial de líneas, número 87. Un relé diferencial es un dispositivo de protección que es alimentado por los transformadores de corriente situados en dos puntos diferentes de la serie en el sistema eléctrico. Este opera cuando el vector de diferencia entre dos o más cantidades eléctricas similares excede un valor predeterminado. Estos dispositivos se utilizan típicamente para proteger los bobinados en los generadores o transformadores. Algunas características que comparten serían que compara las corrientes de entrada y salida del elemento protegido. Opera abriendo los interruptores en ambos extremos del elemento protegido y sirve para proteger contra fallas internas en el transformador. Aquí podemos ver cómo es el relé de diferencial de líneas, cómo es su conexión y cómo va su protección. Relé de distancia, número 21. El relé de protección de distancia es el nombre dado a la protección, cuya acción depende de la distancia del punto de alimentación a la falla. El tiempo de operación de dicha protección es una función de la relación de voltaje y corriente, es decir, la impedancia. Esta impedancia entre el relé y la falla depende de la distancia eléctrica entre ellos. El principio de relé de protección de distancia difiere de otra forma de protección, porque su rendimiento no depende de la magnitud de la corriente o el voltaje en el circuito de protección, sino que depende de la relación entre estas dos cantidades. Algunas características que tenemos serían que los relés que responden a la relación de la tensión eficaz en el terminal de la línea y la corriente eficaz que fluye en la línea se clasifican como relés de impedancia. La magnitud de la relación entre los fasores del voltaje y la corriente es la magnitud de la impedancia medida. En estos relés, la magnitud de la impedancia medida se compara con una magnitud especificada, generalmente 80 o 90% de la impedancia de la línea. Aquí tenemos cómo sería el relé de distancia, su funcionamiento interno y su modo de conexión. Protección por hilo piloto. Compara las condiciones de una línea, además despeja una falla de forma rápida y eficaz. La protección por piloto es una adaptación de los principios de la protección diferencial para la protección de secciones de línea de transmisión. La protección diferencial del tipo descrito anteriormente no se utiliza para protección de línea de transmisión, porque las terminales de una línea están separadas por una distancia muy grande para interconectar los secundarios de los transformadores de corriente en la forma descrita. La protección piloto solo proporciona protección primaria. La protección de respaldo debe proporcionarse por protección suplementaria. A continuación tenemos aquí el gráfico de la protección por hilo piloto. Y por último tenemos lo que viene siendo el disyuntor. Los disyuntores interrumpen corriente de falla para limitar a un mínimo los posibles daños que puedan causar los cortocircuitos. Para ello debe ser capaz de interrumpir la corriente de carga, magnetización de transformadores y reactores. Los disyuntores cierran circuitos en condiciones normales de carga y durante cortocircuitos. Algunas características de los disyuntores son que conducen la corriente en posición cerrada, aíslan en dos partes el circuito eléctrico, cambia de cerrado a abierto o viceversa, aísla fallas y puede abrir en tiempo de 2 ciclos. Aquí vemos cómo sería el disyuntor y su estructura interna. Muchas gracias.